Saludos, hoy nuestro viaje por la historia nos lleva a un tiempo y lugar marcados por el miedo, la persecución y el tremendo sufrimiento humano. Nuestro punto focal es la Inquisición española, un período de tiempo durante el cual millones de personas, consideradas herejes, sufrieron tortura, encarcelamiento y ejecución como consecuencia de su divergencia con la fe católica romana. La Inquisición española tenía sus raíces en el panorama religioso y político de la España de finales del siglo XV. Fue iniciado por los esfuerzos conjuntos de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, con la intención de establecer la ortodoxia religiosa y preservar la autoridad política. Entre los años 1478 y 1834, la Inquisición fue un elemento destacado de la vida en España y sus colonias recién establecidas. Funcionó como una institución encargada de la detección y erradicación de la herejía, empleando métodos que han llegado a encarnar el epítome de la crueldad humana. Los autos da fe, conocidos como actos de fe en inglés, fueron los espectáculos punitivos que caracterizaron a la Inquisición. Estas ceremonias públicas se llevaban a cabo para proclamar las sentencias de los acusados de herejía, que a menudo culminaban con su entrega a las autoridades seculares para su ejecución mediante quema en la hoguera. A pesar de que existía una resistencia generalizada a la Inquisición entre las diferentes clases de la sociedad, las penas por hablar eran severas. Las dudas privadas, las críticas públicas o cualquier desacuerdo persistente con la orden religiosa establecida se consideraban actos de desafío, y se enfrentaban a represalias rápidas y salvajes. Para promover el efecto disuasorio de la Inquisición, los artículos de uso personal que mostraban cualquier signo de no cristianismo se consideraban prueba de herejía. Esto incluía libros con contenido no católico, ropa que se consideraba inmodesta o obras de arte que se desviaban de la imaginería cristiana. La Inquisición era una institución muy centralizada y organizada. Tenía su propia burocracia, tribunales, cárceles y verdugos. Numerosos individuos, independientemente de su posición social o riqueza, se encontraron impotentes bajo su gobierno, atrapados en un ciclo despiadado de investigación, acusación, juicio y castigo. Las inquisiciones, que duraron meses o incluso años, fueron más allá de lo espiritual, y se filtraron en el reino de lo físico. Los acusados fueron sometidos a horrendas torturas para obtener confesiones o información, cuyas consecuencias a menudo se extendieron por el resto de sus vidas. Para degradar y desmoralizar aún más a los acusados, muchos desfilaron por las calles en una procesión conocida como el auto da fe. Los paseos concluyeron en un lugar de ejecución pública, donde fueron entregados a las autoridades seculares para un desenlace sombrío y fatal. A pesar del abuso desenfrenado de poder y el espíritu de miedo que propagó, hay un aspecto peculiar que mencionar: pocos confesaron realmente los delitos de los que fueron acusados. Un testimonio de la fuerza del carácter, las creencias y el coraje de muchos individuos, incluso frente a un tormento indescriptible. Los herejes, declarados culpables de diversas formas, fueron entregados a las autoridades seculares para garantizar la seguridad de la monarquía y demostrar el poder de la Iglesia católica. Este proceso de condenar a muerte a personas y hacer cumplir la pena máxima fue una decisión conjunta y marcó la profundidad del sufrimiento humano. La Inquisición y el sufrimiento asociado tuvieron efectos reverberantes en el panorama de la religión y la sociedad. Muchos historiadores sostienen que inclinó el equilibrio entre fe y razón, y algunos afirman que jugó un papel crucial en el desarrollo de la tolerancia religiosa y el secularismo en siglos posteriores. Sin embargo, no se puede pasar por alto el morboso legado de la Inquisición. Su impacto no solo afectó a quienes vivieron en la época, sino que también influyó en la percepción global de la religión organizada y el poder estatal. Es un claro recordatorio del potencial de crueldad humana, y de la importancia de salvaguardar las libertades individuales. La Inquisición existió durante aproximadamente 350 años, dejando atrás una sociedad dolorosa y fracturada. Las heridas defensivas de la Inquisición aún están profundamente arraigadas, y su sabor amargo perdura en la memoria cultural de España. Hoy, el país sirve como un sombrío recordatorio de la gravedad del poder desenfrenado, y del peligro que representa para la dignidad humana. De las cenizas de la Inquisición surgieron ideas ilustradas sobre los derechos humanos, la iluminación y el secularismo. Filósofos y pensadores clave lucharon con las oscuras realidades de la religión exigida por el Estado, y utilizaron estas experiencias para impulsar sociedades más inclusivas y, en última instancia, más seguras, construidas sobre principios de libertad, igualdad y justicia. La Inquisición, durante su época, se cobró la vida de millones de personas en el altar de la pureza religiosa. Sirve como un claro recordatorio en estos tiempos modernos de las atrocidades que la humanidad es capaz de infligir, y de la necesidad constante de protegerse contra estos impulsos con los valores de empatía, tolerancia, comprensión y justicia.
Incluso cuando miramos hacia atrás, a la edad oscura de la Inquisición, debemos tener en cuenta las lecciones nacidas del crisol del sufrimiento. Debemos honrar los recuerdos de quienes perecieron, y utilizar sus historias para iluminar y guiar nuestro camino hacia una sociedad más justa, humana e inclusiva. El lapso de 350 años puede parecer hoy una eternidad, pero para los innumerables individuos que sufrieron bajo la sombra de la Inquisición, cada día que pasaba era un doloroso recordatorio de la fuerza inquebrantable de la ortodoxia y la fragilidad de la libertad humana. Hoy, al reflexionar sobre la cruel trayectoria de la Inquisición, recordamos la profunda resiliencia del espíritu humano. Contra obstáculos insuperables, incluso frente a una fatalidad inevitable, millones de personas en todo el mundo reúnen un coraje insondable para luchar por su libertad y sus creencias. Es primordial que los horrores de la Inquisición no se repitan en el escenario global. Para ello, estamos unidos en defensa de los derechos humanos fundamentales e inquebrantables en nuestro compromiso de fomentar sociedades donde todos puedan vivir en paz y expresar sus creencias libremente y sin miedo. La Inquisición debe recordarse no como una señal de vergüenza, sino como un testimonio conmovedor de la resiliencia del espíritu humano. Que incluso en las horas más oscuras, la esperanza perdura. Es un recordatorio de que cuando nos unimos con compasión y comprensión, la historia gira hacia la justicia. Llevemos adelante las lecciones de la trágica historia de la Inquisición, para provocar el fuego del cambio que desterrará para siempre el espectro de tales atrocidades de nuestro futuro colectivo. Como planeta de individuos unidos, pasamos la sombría página de la Inquisición para asegurarnos de que siga siendo una historia del pasado lejano. A medida que nuestra exploración llega a un final sombrío, recuerde la escalofriante historia de la Inquisición no para cultivar la amargura o la división, sino más bien para afirmar el compromiso con la comprensión, la empatía y la humanidad. Esforcémonos por utilizar los pecados de nuestro pasado como lente para crear un futuro mejor para todos. Saliendo de las sombras del pasado, la historia nos insta a aprender una lección para el futuro. Un futuro mayor que una mera colección de mañanas, pero un testimonio del ascenso deliberado de la humanidad de las cenizas del dolor al resplandor de la esperanza. La Inquisición todavía afecta a la sociedad moderna como un recordatorio constante del pasado, y un testimonio de lo que es capaz cuando los horrores simplemente se ignoran. No se debe ignorar su influencia duradera, sino que debe servir como advertencia a los políticos, los líderes y la sociedad en su conjunto para que promuevan la justicia, la libertad y la unidad. Mientras navegamos por las realidades del presente y trazamos nuestra visión para el futuro, recordemos la Inquisición y su lección más cruda: el poder desenfrenado puede pisotear los derechos humanos y la dignidad. Para evitar que una tragedia así vuelva a ocurrir, debemos aprender de la historia y luchar por un mundo justo. La Inquisición es una historia sin la cual la humanidad podría haber prescindido, una época en la que la inocencia fue quemada en la hoguera, las ideas fueron asfixiadas y la libertad fue prohibida. Sin embargo, sigue siendo una parte integral de nuestra historia colectiva, un recordatorio constante del compromiso moral que se produce cuando el poder no se controla. Hoy, naciones de todo el mundo se han unido, reconociendo el pasado y prometiendo no permitir que tales atrocidades vuelvan a ocurrir nunca más. La Inquisición y las innumerables vidas que ha afectado son un faro que nos dirige hacia el mejoramiento de la sociedad, y nos aleja de la sombra del odio y la intolerancia. Esforcémonos, incansablemente e impávidos, por crear un mundo libre de fanatismo, violencia y persecución. Hagamos colectivamente de los horrores de la Inquisición un recuerdo lejano, conservado en los anales de la historia, pero desprovisto de cualquier probabilidad de recurrencia. Como cronista de este inquietante capítulo de la historia humana, cerramos este segmento con esperanza en nuestros corazones. El eco angustiado de la historia, el inquietante legado de la Inquisición, no es el testimonio de lo que era la humanidad, sino simplemente un sombrío recordatorio de en qué nunca debería convertirse la sociedad. Que la historia de la Inquisición sirva como timón, señalándonos hacia aguas más tranquilas, alejadas del mar tempestuoso de intolerancia y odio. Sus voces sofocadas deberían ser nuestro clamor comunitario por el cambio, nuestro rechazo colectivo a un pasado que es mejor dejar en las sombras. La historia soporta el peso de innumerables gritos que quedan sin respuesta, de libertades injustamente extinguidas. Rendimos homenaje a quienes encontraron fuerza en sus horas más oscuras. Sus historias, grabadas en el tapiz del tiempo, no solo deben contarse, sino vivirse a través de nuestro compromiso inquebrantable con los derechos humanos y la dignidad universales. El tejido moral de cualquier sociedad está tejido con hilos de justicia, equidad y bondad. Es nuestro deber colectivo reparar las lágrimas de la injusticia, impuestas por la ortodoxia ciega, la división y el odio. El recuerdo de la Inquisición sirve como un claro recordatorio de que los derechos humanos no son inmutables ni concedidos, sino que se luchan por ellos y se preservan. Tal fue la fuerza de la Inquisición que recorrió el rostro de la sociedad, dejando un doloroso vacío a su paso. Pero todo vacío anhela ser llenado.
Las voces de los silenciados resuenan en todos los rincones de la historia, instándonos a reclamar nuestro poder colectivo, y nunca rehuir defender los ideales de verdad y libertad. Toda vida condenada bajo la sombra de la Inquisición intensifica aún más nuestra determinación de no mirar nunca atrás. Dejemos que estos momentos se filtren profundamente en nuestra memoria colectiva, asegurando que tales capítulos de la historia sigan siendo para siempre invitados no deseados en la grandeza del progreso humano.